Vamos a orar. Oh Padre Dios nuestro, que en Cristo nos has redimido y nos has hecho parte de tu iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo. Venimos a invocar tu nombre, asistencia, poder y gracia, para poder comunicar a las almas el mensaje de tu palabra. ¿Quién es suficiente? No nosotros. Ni aún nos acercamos en nuestros propios méritos, sino en los de Cristo, para que el Señor reciba todo aquello por lo cual Él padeció y sufrió y murió en aquella cruz. Te suplicamos que nos des un entendimiento más profundo de la importancia y la relevancia, vigencia y permanencia de tu ley. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Hoy vamos a considerar la clasificación de la ley de Moisés o de la ley mosaica. Las Escrituras reconocen el lugar peculiar y prominente del Decálogo en la legislación mosaica y las distintas categorías de las leyes que Dios dio a su pueblo en Israel. Estas distintas categorías de la ley mosaica no son una invención reciente de la teología reformada ni de los puritanos. Aunque hombres como Juan Calvino reconocen la división de la ley de Moisés, esta división no fue originada por él. Antecede a las confesiones reformadas. Padres de la Iglesia como Justiniano, mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Agustín reconocieron esta división o estas tres categorías. La división de la ley de Moisés en tres partes es reconocida también por Tomás Aquino. Aparece en las instituciones de Calvino y en la Confesión de Westminster, como en la Confesión Bautista de Londres de Fe del 1689. Estas divisiones han sido reconocidas generalmente por la Iglesia. Un estudio de la Biblia mostrará que la ley de Moisés estaba compuesta de tres partes o categorías: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, los 10 mandamientos, o como se resumen en el Decálogo. O como se resumen en el Decálogo. Las primeras leyes están relacionadas o fundadas en la ley moral de Dios. La ley ceremonial se refiere a las regulaciones que tenían que ver con las ceremonias, los ritos y las prácticas de la adoración en el antiguo pacto. Incluye leyes, instrucciones y reglas sobre los sacrificios, el sacerdocio, el altar, el arca del pacto, el templo, las fiestas y los días religiosos en Israel. Todas estas cosas apuntaban o revelaban al Mesías, revelaban la persona y obra que él vendría a realizar. Las leyes civiles o judiciales regulaban la forma del gobierno teocrático en la nación israelita. Estas leyes estaban relacionadas con la tierra de Israel y eran irrelevantes o sin importancia fuera de los límites geográficos de Israel. Un ejemplo son las leyes sobre el jubileo.
Entre las leyes civiles encontramos leyes nacionales que establecen la forma que los jueces debían aplicar la ley de Dios en varias situaciones y casos legales en la sociedad. Por ejemplo, el caso de alguien que robó un buey en Éxodo 22:1. Estas leyes generalmente comienzan con la expresión si el ladrón, si lo que robó. Otras leyes tienen que ver con la alimentación y la higiene, Levítico capítulo 11, versículos 32 y 33. Habían instrucciones sobre la seguridad o la protección de la vida, Deuteronomio 22, versículo 8. Otras leyes regulaban la benevolencia hacia los pobres. Aunque algunas de estas leyes pueden ser beneficiosas, útiles, cuando se aplican sabiamente en algún lugar o alguna nación, estas leyes no son permanentes, no son obligatorias fuera de la nación de Israel. Fuera de las fronteras de la nación, estas leyes son obsoletas, no se aplican. Aunque estas leyes civiles generalmente expresan principios de justicia y equidad que podrían aplicarse en la actualidad, no son permanentes, ni se espera que sean establecidas o aplicadas por cualquier otra nación. Algunos de sus principios fueron aplicados por los escritores del Nuevo Testamento al gobierno de la Iglesia. En Mateo 18, versículo 16, ahí hay uno de esos casos. Primero a los Corintios 5:1, como el capítulo 9, versículo 8 al 10. Durante la legislación mosaica habían leyes ceremoniales y otras leyes civiles. También encontramos las leyes permanentes, vigentes. Algunos hoy piensan que estas divisiones o categorías son arbitrarias y artificiales, invención de los puritanos. Sin embargo, un estudio objetivo de las Escrituras muestra lo contrario. Algunos piensan que estas divisiones no tienen mérito alguno y que al pasar la administración o legislación mosaica, estas leyes caducaron, son irrelevantes, fueron abolidas. Para estas personas, la ley moral o los 10 mandamientos no deberían ser aplicados como una norma de conducta en la actualidad, a menos que aparezcan en el Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento lo permita. En ese sentido, no podemos obligar a los creyentes, dicen ellos, bajo el nuevo pacto, a observar estas leyes. No son válidas, dice ellos, no se aplican a la iglesia a menos que se repitan en el Nuevo Testamento. Por otra parte, la legislación mosaica no abolió la ley moral. Todo lo contrario, la adoptó y forma el fundamento de las leyes ceremoniales y civiles. Aunque la legislación mosaica consistía de estas leyes, Dios cuidadosamente guardó la distinción entre los 10 mandamientos y el resto de las leyes mosaicas para indicar y afirmar el carácter perenne y vigente de esa ley. Esta distinción deliberada subraya la perpetuidad de la ley moral resumida en el Decálogo. Esta distinción se establece en la forma en la que los 10 mandamientos fueron entregados al pueblo de Dios. La distinción se establece en la forma en que el Decálogo fue entregado al pueblo de Dios. Por ejemplo,
Las varias ordenanzas y estatutos dados a Moisés no fueron dados audiblemente al pueblo de Dios. Es decir, cosas que tenían que ver con las ceremonias y asuntos civiles. Ahora, la voz directa de Dios promulgó los 10 mandamientos. Deuteronomio 5:22, de una manera espectacular. Dios se apareció, hubo una teofanía, y en ese tiempo, desde el cielo se oyó esas 10 palabras o mandamientos. Algo parecido a la voz del cielo cuando se dijo: he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor estaba sumamente complacido con esos mandamientos, porque expresaban su santidad. Esto subraya la dignidad peculiar del Decálogo. Estos mandamientos fueron audiblemente oídos por el pueblo. A distinción del resto de las leyes, solo los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por el dedo de Dios, Deuteronomio 5:22. Su lugar peculiar y carácter urgente no cambia cuando estas leyes aparecen en el mismo lugar en que se mencionan las leyes civiles o ceremoniales. Esto es importante, porque algunos nos dicen que si hay una ley moral, pero viene acompañada de o está entrelazada con alguna ley civil o ceremonial, entonces no cuenta lo que respecta a nosotros en el Nuevo Testamento o bajo el Nuevo Pacto. ¿De dónde sacaron esto? No sabemos, ni nos interesa. En segundo lugar, cada ley moral era igualmente obligatoria bajo el antiguo pacto. Era igualmente obligatoria. No solo fueron estos mandamientos entregados en una manera peculiar, sino que la ley moral era igualmente obligatoria bajo el antiguo pacto, sea el cuarto, quinto o sexto mandamiento. En tercer lugar, debemos reconocer que en la ley mosaica siempre hay una relación entre todas las leyes. Por ejemplo, la ley civil es simplemente una aplicación de la ley moral a una situación o necesidad particular en Israel. De la misma manera, las leyes ceremoniales proveen el medio para el perdón de pecados cometidos en contra de ¿qué? De la ley moral. Porque todas estas leyes son obligatorias en Israel, cualquier israelita que las desobedeciera, las descuidara, pecaba. Aunque no podemos encontrar una declaración explícita en la Biblia que una estas 3 leyes, la civil, ceremonial y moral, esto no significa que estas distinciones no son válidas. Por otra parte, esta división no significa que el israelita promedio no reconocía la preeminencia y el lugar especial de la ley moral de Dios. El decálogo formaba una parte principal en la legislación mosaica, superior a las demás leyes promulgadas en Israel. Esto no solo se ve en la forma en que el decálogo fue entregado, sino también en la manera en que los 10 mandamientos fueron conservados. Solo ellos fueron colocados en el pacto, en el arca del pacto. Solo ellos fueron guardados en el lugar santísimo.
El propiciatorio, donde la sangre del sacrificio fue rociada en el día de expiación, la ley moral se encontraba sobre el arca del pacto. Sobre esto residía o se manifestaba la gloria de Dios. Un lugar especial, para una ley especial. Estas cosas representaban la presencia de Dios con su pueblo. No solo el arca, sino esa ley. Sin esa ley algo faltaba. Esa ley, allí en aquel lugar, mostraba la importancia de esa ley en la vida del pueblo de Dios. Y era representación, por decirlo así, de la presencia del Dios Santo en medio de su pueblo, al cual Él llamaba a la santidad. Y el pueblo no podía ser santo si no aplicaba esa ley. Es obvio que el lugar en que se colocó tiene una relación con lo que se hacía el día de la expiación, se rociaba. Hermanos, es decir, violación de esa ley. El Señor había hecho provisión para aquellos que confesaban sus pecados a través de lo que representaba aquel lugar, aquel propiciatorio. Es obvio que esto señala el lugar preeminente de la ley moral y su superioridad sobre el resto de las leyes de Israel durante la legislación mosaica. Moisés mismo dio a los 10 mandamientos un lugar especial que le distinguió del resto de las leyes en Israel, y esto se ve en su sermón de despedida, Deuteronomio capítulo 4, versículo 19 al 13, versículo 4, capítulo 4, versículo 9 al 13. Versículo 13 dice, y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Algunos de los defensores de la nueva teología del pacto alegan que este versículo 13 y otro similar en Éxodo 34 establecen que el decálogo pertenece solamente a la legislación de Moisés o al antiguo pacto. Fred Saspel alega que el decálogo es una declaración del antiguo pacto. Decálogo igual al antiguo pacto. Antiguo pacto, decálogo. Este hombre alega que el decálogo es una declaración del antiguo pacto que forma el pacto establecido con Israel y por lo tanto no obliga en ninguna manera a los creyentes bajo el nuevo pacto a obedecer esta ley. El decálogo, como el antiguo pacto, para estas personas es lo mismo. De manera que si se dice que una cosa es obsoleta, esto significa que el decálogo ha sido abrogado, no está en vigor. ¿Pasa el pacto, el antiguo pacto? Pues pasa el decálogo. Pero no hay base para esta declaración, ya que es imposible limitar todo el antiguo pacto a ninguna otra cosa que los 10 mandamientos. Tenemos pasajes bíblicos que hacen referencia a las regulaciones de la legislación o administración de Moisés que no son parte del decálogo. Ejemplo, Jeremías capítulo 34, versículo 13 y 14 declara:
Así dice el Señor Dios de Israel, yo hice un pacto con vuestros padres, el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años cada uno de vosotros pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años, y lo enviará libre de junto a sí. Pero vuestros padres no me escucharon, ni inclinaron su oído. Aquí el pacto, el antiguo pacto, se describe en términos de regulaciones que tienen que ver con la liberación de los sirvientes hebreos después de 7 años. El texto dice, yo hice un pacto con vuestros padres, diciendo. El texto presenta las regulaciones que regulaban el servicio del hebreo en la tierra en que esto se llevaría a cabo. Observen, ninguna de esas regulaciones se encuentran en el Decálogo. Por lo tanto, no podemos limitar o igualizar el antiguo pacto al Decálogo, como lo hace la nueva teología del pacto. El Decálogo es parte del antiguo pacto, pero no es lo mismo que el antiguo pacto. Otro texto es Ezequiel 44, 6 al 8. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, ¿son demasiadas todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, cuando introdujiste extranjeros? Incircuncisos de corazón, e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, cuando les ofrecisteis mi alimento, la grosura y la carne, invalidasteis pues mi pacto. Esto además de todas vuestras abominaciones. No os habéis ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Aquí vemos que ignorar o violar las regulaciones del santuario es violar el pacto. Otra vez, el antiguo pacto no puede ser igualado o restringido al Decálogo. Ninguna de esas regulaciones sobre el santuario se encuentran en el Decálogo. Otro texto que muestra la misma idea lo encontramos en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y el santuario terrenal. Aquí el primer pacto, que se refiere al antiguo pacto, se describe en términos de ordenanzas que regulan el culto del tabernáculo. La afirmación de este texto debería ser interpretada a la luz del testimonio del resto de las Escrituras. Una cosa es decir que el Decálogo encarna o representa los requisitos morales del antiguo pacto. Otra cosa es reducir el antiguo pacto a lo que dice el Decálogo. Una cosa es decir que el Decálogo está inseparablemente conectado al nuevo pacto y sin el Decálogo no existe el antiguo pacto. Otra cosa es decir que el antiguo pacto y el Decálogo son la misma cosa. El antiguo pacto comprende de muchas más cosas que el Decálogo. Aunque el Decálogo representa los requisitos morales del antiguo pacto, no es el antiguo pacto. Una cosa no iguala necesariamente en todo la otra, solo es parte de la otra. Pues la clasificación de la ley mosaica, en segundo lugar, después de haber respondido a la interpretación reduccionista de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, es necesario añadir algo muy importante que se pone de relieve al considerar el versículo 13 en su contexto inmediato.
Deuteronomio capítulo 4, vamos allí, en el versículo 12 al 14, vamos a leer ese pasaje de las Escrituras. Capítulo 4, versículo 12 al 14. Y Él os ha declarado su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Aquí vemos que Moisés subraya la importancia peculiar de los 10 mandamientos. Vemos claramente que Moisés hace una distinción entre el decálogo y el resto de las leyes mosaicas. Hay una división definitiva entre el decálogo y las leyes del Antiguo Testamento por la forma en que estas leyes son categorizadas en este texto. Observen lo que dice el capítulo 4, versículo 13 y 14. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. Esto es los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó, además de esto, en aquella ocasión, que os enseñara estatutos y decretos a fin de que cumplieras estas cosas en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Aquí vemos que el Señor hace una distinción entre la ley de Moisés, que incluye estatutos y decretos que debían ser observados, ¿dónde? En la tierra de la promesa. Por tanto, es incorrecto decir que el Antiguo Testamento no divide en categorías la ley que Moisés dio al pueblo de Israel. El decálogo indudablemente forma por sí mismo una de estas categorías. Las otras leyes, como mostramos, son las leyes ceremoniales y las leyes civiles. La estructura misma del libro de Éxodo apoya esta trilogía o estas 3 categorías. En Éxodo capítulo 20 encontramos el decálogo, dado en el monte Sinaí. En los capítulos 21 al 23 encontramos referencias específicas de la ley civil y social, dadas a los judíos como un código legislativo mediante el cual la nación sería gobernada en la tierra prometida. Los capítulos 25 o el capítulo 25, los capítulos 25 en adelante hasta el fin del libro de Éxodo, encontramos las instrucciones y regulaciones sobre las prácticas religiosas de los israelitas. Estos consisten de las leyes ceremoniales, instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, ceremonias y rituales relacionados con la adoración y conducta en el tabernáculo. La estructura del libro de Éxodo apoya esas 3 clasificaciones de la ley. La ley moral, en su mayoría, después las civiles y después las ceremoniales, de una forma natural. Ahí está 3 puntos para un buen sermón. Otra cosa que apoya esta división y clasificación la vemos en la distinción que los creyentes del Antiguo Testamento hacen entre la ley moral, como se resume en el Decálogo, y la ley civil y ceremonial. Es decir, los mismos creyentes en la antigua dispensación, y no soy dispensacionalista, aclaro. Los mismos creyentes veían, percibían la distinción entre la ley moral y las otras leyes, la civil y la ceremonial. Por ejemplo, David en el Salmo 51 hace esta distinción.
Los versículos 16 y 17 declaran, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. David aquí hace referencia a las ceremonias religiosas. Él no habla en términos absolutos cuando dice que Dios no quiere sacrificios de su pueblo. Más bien David se refiere a esos sacrificios en términos comparativos con la ley que él ha quebrantado, lo cual él ha confesado, que tiene que ver con el pecado de adulterio, que tiene que ver con tomar una mujer, que tiene que ver también con matar a Urías. Lo que David dice es que estas ceremonias, sacrificios y ofrendas no reemplazan el verdadero arrepentimiento. Y ahí usted lo ve. Este pasaje es excelente, clásico, sobre lo que es un alma penitente y arrepentida delante de Dios, consciente del ojo de Dios, de lo que ha hecho. Lo que él hizo fue malo y él era consciente. Pongamos a un lado las diferentes cosas, no quiero decir que la ley ceremonial no estaba en su mente aquella, pero aquello que estaba en él como algo más importante que aún algún sacrificio que él pudiera ofrecer a Dios, era que él había violado la ley. Había amado otra cosa como algo más importante que Dios. Había violado la ley, no matarás, no cometerás adulterio. Y eso resonaba en su mente. Y yo no sé usted, pero mi experiencia, cuando uno a veces piensa en el pasado, cuando a veces piensa en la juventud, cuando de momento uno lee las Escrituras y el Señor viene por su Espíritu, ilumina otra vez y nos lleva a esa ley que quebrantamos y vemos la situación específica, ¿no siente usted como si le estuvieran convenciendo de pecado otra vez? El peso, la ley, lo abominable de ese pensamiento. Algo muy triste. Dios exige de nosotros un verdadero arrepentimiento, reconocimiento de que hemos violado específicamente su ley. Lo que David dice es que estas ceremonias, sacrificios y ofrendas no reemplazan un corazón contrito y humillado. Eso Dios nunca despreciará. No reemplaza un corazón sumiso y sujeto a los requisitos de la ley moral de Dios. Lo más importante para Dios no son los sacrificios que deben ser ofrecidos. Sí, tenemos que ofrecerlos, pero los sacrificios no es lo más importante, sino la condición moral y espiritual del corazón. Si los sacrificios que exige la ley ceremonial no van acompañados por este corazón, cualquier sacrificio, cualquier otro sacrificio, por más grande que sea, no será aceptado por Dios. Tal sacrificio es un mero formalismo religioso hediondo, abominable delante de Dios. Esta declaración que David hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo no solo muestra la superioridad de la ley moral de Dios sobre la ley ceremonial, sino que también muestra la distinción que los creyentes bajo el antiguo pacto hacían entre la ley ceremonial y la ley moral de Dios revelada en el Decálogo. Y si ellos hacían esa distinción, nosotros que tenemos más luz, entonces deberíamos ver con mucha más claridad esa distinción.
Los profetas de Dios también hicieron esta distinción. Oseas capítulo 6, versículo 6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. El Señor mismo reconoció esta división al citar el profeta Oseas en el capítulo 9, versículo 13, el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 6 al 8 de su libro declaró: ¿con qué me presentaré al Señor y me prostraré ante el Dios alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante o con tu Dios. A estos pasajes podemos añadir Amós 5, 21 al versículo 24. Dios detestó las fiestas y ofrendas del pueblo que la legislación mosaica requería porque ellos ignoraban y desobedecían la ley moral de Dios. Su adoración era insincera porque no estaban sujetos a la ley de Dios. Y porque no estaban sujetos, Dios lo despreciaba. Otro pasaje bíblico que muestra que los creyentes del Antiguo Testamento vieron y reconocieron la distinción entre la ley moral y la ley civil y ceremonial está en el Salmo 40, versículos 6 al 8. El escritor de la Epístola a los Hebreos citó este pasaje con una referencia profética sobre Jesucristo. Además de ser una profecía acerca del Mesías, revelaba la actitud de David cuando escribió este salmo. Observen lo que el salmista dice sobre el lugar preeminente y peculiar de la ley moral. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has recibido. No debemos tomar esta declaración en un sentido absoluto. Esta no es la intención del salmista, ni él está animando a los fieles a ignorar las demandas de la ley ceremonial de Dios. Pues es Dios mismo que requiere estas cosas en el antiguo pacto. El punto es que estos sacrificios, aunque importantes, hay algo de mayor importancia que no puede ser ignorado. Estos sacrificios, las leyes ceremoniales y rituales de la adoración bajo el antiguo pacto son solo cosas temporales. En última instancia, no pueden quitar o borrar el pecado. Estas cosas temporalmente dirigían la mente y el corazón a Cristo. Por otro lado, aquello que es duradero y permanente es la ley moral de Dios. Si el pueblo de Dios ignora o se rebela contra la ley de Dios, esos sacrificios, no importa cuán grandes sean, son abominables, no son aceptables. ¿A qué se refiere el salmista? Versículos 7 y 8 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Según el contexto, el salmista no se refiere a los estatutos que regulaban los sacrificios. Más bien se refiere a la ley moral de Dios, que está en el corazón, que aquí forma un contraste con las leyes ceremoniales. Estas cosas nos enseñan que los creyentes del Antiguo Testamento percibían una distinción clara entre la ley moral de Dios y las leyes civiles y ceremoniales. Así también lo vieron los profetas.
Ahora, otro asunto que debemos considerar antes de salir del antiguo pacto o testamento es que los profetas llamaron a las naciones gentiles a obedecer las normas resumidas en el Decálogo. Ya que esta ley está incorporada en la conciencia de los hombres desde la creación, antes de la administración mosaica, no es algo inconsecuente o incoherente que los profetas en sus escritos inspirados llamen a las naciones a obedecer la ley moral de Dios. Dios, mediante los profetas, condena los pecados de las naciones y los amenaza con castigarles. Cuando Dios lo hace, no se debe a las violaciones de la ley civil y otras leyes ceremoniales. A menudo las reprensiones contra estas naciones se debe a que éstas son culpables de violar la ley moral de Dios. Ley por la que Dios juzga a todos los hombres. En Habacuc 2, versículos 6 al 20, Dios condenó y finalmente castigó a los caldeos por su violencia, robo, ganancias ilícitas. Observen, los caldeos no fueron condenados principalmente por su inmundicia ceremonial en lo que respecta al tabernáculo o por no someterse a las regulaciones civiles que Israel tenía que obedecer en la tierra que Dios le había dado, sino por violar la ley moral de Dios. Smith añade una sección en la que él afirma que los 10 mandamientos y su aplicación a los pensamientos, palabras y acciones del pueblo de Dios son reforzados y aplicados en el Nuevo Testamento, mientras que el pacto de la ley mosaica como un todo es declarado como algo obsoleto. En otras palabras, una distinción entre los 10 mandamientos y el resto de la legislación mosaica es reconocida y aplicada en el Nuevo Testamento. Vemos esto en Romanos capítulo 2. Allí Pablo muestra que ser judío y tener la ley no es suficiente para salvarte. Más bien tienes que guardar la ley si has de ser justificado por la ley. Pablo menciona específicamente los 10 mandamientos, versículos 21 al 23. Él dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templo. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti ministro? Es en cierto sentido y en principio que está hablando aquí de ti. Tú eres el que predicas la ley. La circuncisión era uno de los requisitos del sistema mosaico. Aquí Pablo hace una distinción clara entre los requisitos justos de la ley. Aquí la ley se refiere a algo diferente a los requisitos de la ley ceremonial de la circuncisión. Él hace esta distinción en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, donde él dice, la circuncisión nada es. Y nada es la incircuncisión, sino ¿en qué? En guardar los mandamientos de Dios. Vemos la ley moral subrayada, reiterada y aplicada por Cristo y por los escritores apostólicos. Según sus declaraciones, los rituales del tabernáculo en la adoración están ¿qué? Obsoletos. La epístola a los Hebreos escribe abundantemente sobre este asunto.
La teocracia civil está obsoleta. No existe un gobierno teocrático en algún sitio en la tierra prometida. La Iglesia no es un estado civil y la antigua legislación mosaica es cosa del pasado. Sin embargo, encontramos que los 10 mandamientos son aplicados a los pensamientos, a las palabras, a las acciones del pueblo de Dios, sí, del pueblo de Dios, la Iglesia. Alguien dijo, cuando leemos las normas éticas del Nuevo Testamento, no encontramos una nueva ley totalmente diferente de la que encontramos en el Decálogo. La enseñanza ética en el Nuevo Testamento se origina o está fundada en la ley moral de Dios. Y simplemente se supone que tal norma ética ya existe. En varios lugares del Nuevo Testamento, comenzando los Evangelios, los escritores apostólicos citan la ley. Es el código de la ética y enseñanza cristiana. Lo nuevo no es nuevo. Su matiz neotestamentario descansa en la obra de la cruz y de la gracia salvadora de Dios. En fin, hemos visto que los mismos requisitos resumidos en el Decálogo están incorporados en la conciencia del hombre en la creación. Estas 10 palabras o mandamientos han existido desde la creación del hombre como norma del hombre, como norma perfecta y justa de conducta. Esto es así antes y después que se estableció la administración de Moisés. Continúa siendo así y seguirá siendo así porque Dios, su ser, su santidad, norma, no cambia, porque Él no cambia. Para resumir, hemos visto la clasificación de la ley de Moisés, la ley civil, ceremonial y moral. Esta distinción se establece en la forma en que los 10 mandamientos se entregaron. Cada ley moral era igualmente obligatoria bajo el antiguo pacto. Se ve en la manera en que los 10 mandamientos fueron conservados. La importancia peculiar de los 10 mandamientos lo vemos en la estructura del libro del Éxodo. La distinción que los creyentes en el Antiguo Testamento hacen entre la ley moral y la ley civil, y la distinción que los mismos profetas hicieron. Los profetas llamaron a las naciones gentiles a obedecer las normas del Decálogo. Ahora bien, para finalizar, lo primero que tenemos que decir, y espero que haya sido bien obvio, los ritos, los sacrificios, no pueden y nunca podrán reemplazar nuestra obediencia a la ley moral de Dios. Samuel 15, Saúl, mira mis sacrificios. Hemos dejado lo mejor. ¿Y qué dijo a este hombre el profeta? ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, pastores, como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer, he aquí el obedecer, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, ley moral, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. Aplicación cercana. ¿Tú no predicas la ley moral de Dios?
Tú no aplicas la ley moral de Dios. Tú no vives según la ley moral de Dios. Has desechado la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios también te ha desechado. Tú puedes predicar, tú puedes llenar un cuarto de mucha gente, dar cátedra, distinguirte, tener muchos clics en Facebook donde tú quieras, tener la aprobación de muchas personas, pero si tú ignoras la ley de Dios en su aplicación externa e interna a tu corazón, sabes que aún predicando, oye bien, Dios te ha abandonado, te ha desechado. ¿Qué es lo que dice el salmista en el Salmo 50? Allí se ve la importancia de esta ley. Pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos? Pues tú aborreces la disciplina. Cuando ves un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Sí, asociarse con las personas que uno no debe de asociarse, uno se hace cómplice y tan culpable como esas personas que cometen la violación al mandamiento. Tú sueltas mucho esto, falso testimonio, tú eres culpable delante de Dios. Y si tú prestas esto que está aquí, para oír lo que no deberías oír, ¿sabes qué? Tú también violas el 9º mandamiento. Pero mi sacrificio, mira el esfuerzo, mira esto, mira aquello. Hermanos, nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente la importancia del mandato. Pero es una obediencia evangélica. Está arraigada en esto, en la cruz, en lo que Cristo hizo y por su Espíritu y su palabra continúa siendo en nuestro corazón. Es una obediencia que rendimos para honrar a Cristo. Es una obediencia que rendimos por agradecimiento a Cristo, por amor a Cristo. Y nosotros tenemos que ir una y otra vez, pero siempre con el equilibrio evangélico y la gracia de Dios delante de nosotros. Es importante, tenemos que esforzarnos en las fuerzas del Señor, pero no se termina ahí. Hay una solemne amonestación en contra del impío que hace lo que hace, adultera, roba, miente. Y aún así la providencia lo prospera. Él cree que porque Dios está en silencio, que Dios es como Él. No, Dios no es como Él. Por esta misma razón, Romanos capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia, impiedad, injusticia, que los hombres cometen resistiendo la verdad. La ira de Dios está, no solo viene, sino que está. Es triste, hermanos, cuando uno ve ciertas personas, cuando se entregan al pecado, los rostros cambian, las actitudes cambian. Parece que el odio se apodera de ellas. Y uno dice, ¿cómo es posible que una persona que hable de amor, una persona que llame a otros al amor, de momento muestra, porque las cosas no salen como esa persona quiere, una furia, un odio? Eso no es de Dios, eso no es de Cristo. Pero aquí está el balance, el equilibrio. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a nuestros que nos escuchan tal vez por el internet, toma en serio la ley de Dios.
no como una norma para tú obtener salvación. Fracasaste. Pero para llevarte a Cristo y mostrarte tu necesidad, tu incapacidad y necesidad de que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Y eso es para ti. Y eso es para nosotros los ministros. Nosotros también pecamos. También a veces nos enfurecemos y decimos, ¿qué es esto? Nosotros vamos a ser salvos de la misma manera. Por la obra de Cristo, de santificación y en el Calvario. Hermanos, qué bueno saber que no estamos solos. Amén. Y qué bueno saber que la sangre de Cristo continúa limpiándonos de todo pecado. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir a la luz de estas cosas y que esto dé un entendimiento claro. Es verdad que nos toma tiempo, nos cansamos un poco aquí y allá, esto, pero es bueno establecer de las Escrituras y probar de las Escrituras lo que afirmamos, para que sean las Escrituras que se queden en nuestra mente y en nuestros corazones, y es ese conocimiento, hermanos, que nos mantenga firme. Eso debe ser así cuando escuchamos todo lo que estamos escuchando, aún la enseñanza reformada, hermanos. No seamos pastores y creyentes superficiales, cuando la verdad no penetra, no nos agarra, no nos controla. Tenemos que asegurarnos que al oír la palabra de Dios, esa palabra tenga el efecto necesario en nuestros corazones, de tal manera que nos abrace, nos arrope, nos amarre. De tal manera que no importa cuál sea el pensamiento, no importa la circunstancia, no importa lo que sea, la nueva corriente, lo que sea, estemos firmes, plantados. Y allí permanezcamos. A veces que la gente no entiende al pastor Piñera. No entiende. ¿Sabe por qué? A veces piensan que esto es un asunto de mente. A veces piensan que esto es un asunto de fe. A veces piensan que esto es seguir a otro hombre, cuyo nombre no voy a mencionar. No, hermanos, eso se trata de la ley moral de Dios con la cual Dios me creó. Es la ley moral de Dios aplicada por el Espíritu Santo cuando me salvó. Si tú no tienes convicciones, amigo, tú podrás hablar mucho de la doctrina, de la gracia, de la adoración y otras cosas. Pero cuando venga la tempestad y no esté eso anclado en Cristo, la ley de Dios correctamente aplicada, no resistirás, temblarás, te ahogarás. Y cuidado si no te conviertes en un apóstata. Guardemos la ley de Dios con sinceridad, con el Evangelio, porque si no nos convertiremos en unos hipócritas. Y ese es el primer paso hacia la apostasía ministerial. Que Dios nos guarde a todos, que podamos nosotros al final de nuestra carrera mirar hacia atrás y poder decir: Dios, por tu gracia estamos aquí. Oremos. Oh Padre, te suplicamos que esta palabra que se ha predicado, se ha enseñado, venga a traer luz a nuestras almas. Oh Padre, te suplicamos que tú nos perdones por las violaciones de tu ley y no tener en cuenta estas cosas. Perdónanos y límpianos de nuestra maldad. Haznos a nosotros robles plantados en tu casa, y que en nuestra vejez, por el poder de tu Espíritu, la enseñanza de tu palabra, sean nuestros mejores días para tu gloria. Guarda a todos los que aquí están, que perseveremos en la fe en Cristo. Amén.